Saludos mi clan, ¿cómo están? ¿Preparados para un nuevo video de historias que ocurrieron en Guadalajara? Escriban en los comentarios y también dejen sugerencias de historias que les gusten, porque ustedes son la razón por la que estamos aquí. Prepárense, porque comenzamos ya. Cuando dejé mi pueblo en el interior de Jalisco, sentí como si estuviera arrancando mis propias raíces. Me llamo Isabel y tenía 24 años cuando todo esto pasó. Nací y crecí en un lugar pequeño, donde todos se conocían y cualquier cambio en la rutina se convertía en tema de esquina. Siempre supe que necesitaba buscar más, que no quería pasarme la vida repitiendo los mismos días. Por eso acepté la invitación de mi tía Marina para trabajar con ella en Guadalajara. Ella era dueña de una tienda de ropa para mujeres cerca del centro. Pequeña, pero bastante concurrida. Cada vez que me visitaba, decía que la ciudad ofrecía oportunidades para quien tuviera disposición. Yo le creía. Pasé meses ahorrando, trabajando en lo que saliera, cosiendo ropa para vecinas, guardando cada peso posible. No fue fácil, pero cuando por fin reuní lo suficiente para mudarme, sentí que todo mi esfuerzo había valido la pena. Llegué a Providencia, en Guadalajara, una mañana de sábado. El barrio tenía una atmósfera curiosa, con calles anchas y arboladas, llenas de cafés discretos, panaderías familiares y edificios antiguos mezclados con construcciones más modernas. Me sentía extraña y encantada al mismo tiempo, como si estuviera entrando en otro mundo, muy distinto a las calles de tierra y las casas sencillas de mi pueblo. El departamento que conseguí me parecía un milagro. La renta era tan baja que casi no lo creí cuando vi el anuncio. Era un estudio en el segundo piso, con paredes altas, una ventana grande por donde entraba la luz de la tarde y un piso de mosaicos desgastados que crujían bajo mis pasos. No era perfecto, pero para mí significaba independencia. Finalmente tendría mi propio espacio, mis propias reglas. El encargado, don Guillermo, fue quien me recibió. Un hombre mayor, de mirada siempre un poco desconfiada, bigote espeso y camisa de manga larga, incluso con el calor sofocante de la ciudad. Hablaba poco, con ese tono seco de quien prefiere mantener distancia. Cuando le pregunté sobre los antiguos inquilinos, desvió la mirada y murmuró que «La gente viene y va, niña. Lo importante es que aquí es tranquilo». Sentí que había algo que no quería contar, pero preferí no insistir. No quería parecer desagradecida en mi primer día. Pasé la tarde acomodando mis cosas. Había traído pocos muebles, mi cama, un ropero pequeño, una mesa de madera y un espejo ovalado que me acompañaba desde la adolescencia. Puse un mantel colorido sobre la mesa para darle un poco de vida al lugar y abrí las ventanas para sentir el aire de Guadalajara. Mientras guardaba mi ropa en el closet, miraba alrededor y me sentía orgullosa. Estaba empezando una vida nueva, con mis propias decisiones. Esa noche, acostada por primera vez en mi cama en Providencia, el corazón me latía más rápido de lo normal. Era una mezcla de ansiedad y esperanza. El silencio del edificio, interrumpido apenas por algún carro lejano o un perro ladrando en la calle, me parecía demasiado extraño. Acostumbrada al ruido constante de la vecindad en el pueblo, aquella calma pesada, casi artificial, me incomodaba. Aún así, cerré los ojos y me repetí que aquello era solo el inicio. Estaba feliz, y no quería permitir que nada me lo arruinara. Las primeras semanas en Providencia fueron intensas. La rutina en la tienda de mi tía Marina no era fácil, pero me daba una sensación de propósito. Llegaba temprano, ayudaba a organizar los percheros, pasaba horas atendiendo clientas y, al final del día, regresaba a casa cansada pero satisfecha. Sentía que aprendía algo nuevo cada día. Y mi tía, siempre práctica y exigente, decía que yo tenía talento para tratar con las clientas. En la tercera noche después de mudarme, me despertó un ruido extraño. Era como si arrastraran muebles pesados en el piso de arriba. El sonido era tan claro que me imaginé que estaban reorganizando toda una sala a las 2 de la mañana. Me giré en la cama. Jalé la cobija hasta el cuello y traté de convencerme de que debía ser algún vecino desconsiderado. Al fin y al cabo, los edificios antiguos tienen sus ruidos, y quizá era normal.
La noche siguiente, el mismo ruido se repitió. Primero arrastres largos, luego más cortos, como si alguien empujara sillas o mesas pesadas. El reloj marcaba poco más de las 3 de la mañana, y yo ya no podía ignorarlo. Me levanté, encendí la luz y me quedé inmóvil, esperando a que se detuviera. Y de hecho, después de unos minutos, el silencio regresó, dejando mi corazón acelerado y mi mente confundida. En la tercera noche, el sonido volvió aún más fuerte. Además del arrastre de muebles, escuché pasos lentos, marcados, que iban y venían y que siempre se detenían exactamente encima de mi cuarto. Me quedé acostada, inmóvil, con los oídos atentos, mientras la sensación de que alguien caminaba en círculos me llenaba de angustia. El peso de esos pasos parecía real, humano. Al día siguiente, agotada y con profundas ojeras, fui a hablar con don Guillermo. Lo encontré regando las plantas en el pequeño jardín de la entrada. Le conté sobre los ruidos y le pregunté si el vecino de arriba tenía horarios extraños. Levantó los ojos despacio, suspiró hondo y me respondió que no había nadie viviendo en ese departamento. El piso de arriba estaba vacío. Por un momento, no supe qué decir. La explicación no tenía ningún sentido. Insistí, tratando de argumentar que quizás se había equivocado, que tal vez algún familiar tenía la llave y estaba usando el lugar. Pero él solo negó con la cabeza, diciendo que el departamento llevaba meses cerrado. Regresé a mi estudio más confundida que nunca. Si no había nadie arriba, ¿de dónde venían los ruidos? El resto del día transcurrió con normalidad, pero por la noche, al acostarme, ya no podía relajarme. El silencio del edificio me parecía una trampa, como si solo esperara el momento adecuado para romperse, y no tardó. Pasadas la medianoche, los arrastres regresaron, seguidos de los pasos lentos que recorrían el techo. Con cada crujido, con cada rechinido, mi cuerpo se encogía más. Ya no sabía si era imaginación, pero parecía que los movimientos se concentraban exactamente sobre mi cama, como si algo me acompañara desde el piso de arriba. En ese instante, comprendí que la tranquilidad que tanto había buscado en Guadalajara comenzaba a desvanecerse. La rutina en la tienda de mi tía continuaba, pero los ruidos del apartamento me tenían cada vez más inquieta. Una tarde, mientras ordenaba algunos estantes, no pude evitar comentar con ella sobre lo que estaba pasando. Mi tía, siempre supersticiosa y cuidadosa, me escuchó con atención. Me aconsejó rezar más seguido y colocar agua bendita en las puertas y ventanas. Decía que era importante proteger la casa, que había energías que no se veían, pero que podían sentirse. Aunque me parecía un poco exagerado, seguí su consejo. Recé y coloqué pequeños frascos de agua bendita en los rincones. Esa tranquilidad duró solo unos días. Un domingo por la tarde, decidí reorganizar los muebles de mi cuarto para que todo se sintiera más ordenado. Mientras movía la mesa y el armario, escuché algo que me heló la sangre, una risa proveniente del apartamento de arriba. Era baja, burlona, como si alguien se estuviera riendo de mí. Me quedé paralizada, y por un momento dudé si debía enfrentarla o huir. El miedo y la curiosidad se mezclaban, y finalmente decidí confrontar lo que fuera que estaba allí. Con el corazón acelerado, salí de mi apartamento y subí las escaleras hacia la puerta del departamento de arriba. Toqué varias veces, pero nadie respondió. La risa se detuvo de inmediato. Sin embargo, cuando me agaché para mirar por la parte inferior de la puerta, vi una sombra quieta que no podía identificar claramente. Fue entonces que supe con certeza que don Guillermo había mentido. Había alguien allí. La sensación de peligro y de incredulidad me recorrió de pies a cabeza. Decidida a no dejar que esto continuara así, regresé al primer piso y enfrenté a don Guillermo directamente. Esta vez no acepté evasivas. Con un suspiro, finalmente me contó la verdad. Hacía 2 años había ocurrido un asalto en ese apartamento. Un hombre murió allí adentro, defendiendo a su familia de los delincuentes que entraron por la ventana. Un departamento del 3er piso, mientras la esposa y los hijos se mudaban después de la tragedia. Desde entonces, el apartamento permanecía vacío
Aunque el edificio parecía tener otra historia, salir de esa conversación me dejó un nudo en el estómago. Por un lado, sentí alivio al saber que no estaba loca. Por otro, la presencia que había percibido parecía más intensa que nunca. Cada sonido, cada crujido en el techo, cobraba sentido, pero también aumentaba mi miedo. Supe que, de algún modo, aquel espíritu o recuerdo de tragedia seguía allí, acechando la vida de quien se atreviera a habitar el lugar. Después de enfrentar a don Guillermo, sentí un extraño alivio. Saber la verdad sobre el asalto y la muerte del hombre me dio cierta claridad, aunque también dejó un vacío inquietante en mi pecho. Por supuesto, todavía me preguntaba qué estaba pasando en el departamento de arriba, pero la verdad es que tenía miedo de pensar en la posibilidad de que algo realmente sobrenatural estuviera ocurriendo allí. Prefería pensar en explicaciones lógicas. Tal vez el departamento había sido invadido, quizá fuera un vagabundo o adolescentes haciendo una broma de mal gusto. Si el departamento había sido invadido antes, entonces esa posibilidad existía, y ese era un tipo de peligro que conocía bien y sabría cómo enfrentar mejor. Gritar, llamar a la policía, pero si se trataba de un espíritu, el espíritu de ese hombre, ¿qué podría hacer? ¿Qué se hace en una situación así? Así que decidí que necesitaba confirmar la historia que me contó don Guillermo. Decidí investigar un poco más por mi cuenta. Busqué en internet y encontré un foro antiguo donde alguien hablaba del incidente. Allí estaba la foto del hombre que había muerto, con su rostro serio y cansado. Verlo me hizo estremecer. Era el mismo que, de algún modo, sentía cerca de mí cada noche. Durante varios días, el apartamento estuvo relativamente tranquilo. Los ruidos disminuyeron y yo comencé a pensar que quizá todo se había calmado con la revelación de la historia. Sin embargo, aquella calma era frágil, y lo supe la madrugada siguiente. Me desperté sobresaltada. Había algo frente a mí, inmóvil, en el centro del cuarto. Era un hombre, idéntico al de la foto que había visto en el foro. Me miró, silencioso, y luego simplemente se dio la vuelta y se fue caminando hacia la puerta como si nada hubiera ocurrido. Grité temblando de miedo, y cuando finalmente reuní el valor para levantarme y verificar todo el apartamento, no había nadie. No había señales de entrada, ni de que alguien hubiera estado allí. Todo estaba en silencio, como si nunca hubiera pasado. El piso limpio, la ventana cerrada, y mi corazón latiendo con fuerza mientras trataba de encontrar una explicación lógica. No existía ninguna. Lo que había visto no podía ser real, al menos no según las reglas del mundo que conocía. Al día siguiente, don Guillermo vino a verme. Me preguntó si estaba todo bien y me dijo que una vecina lo había llamado para contarle que escuchó un grito horrible proveniente de mi departamento. No supe qué decir. Terminé mintiendo y diciendo que había tenido una pesadilla, pero él me miró de una manera extraña, como si supiera algo, y me dijo que olvidara el departamento de arriba si quería tener una vida tranquila allí. Me quedé sin reacción. Durante varias semanas, la falta de sueño y el miedo constante me hicieron sentir atrapada. Cada crujido, cada sombra o reflejo me devolvía a aquella noche en que vi al hombre caminar por mi cuarto. La sensación de que algo seguía allí, que no podía verlo pero sí sentirlo, era insoportable. Cada intento de normalidad se veía interrumpido por la certeza de que ese espíritu estaba ligado al apartamento. Finalmente, después de noches interminables sin poder dormir, tomé la decisión más difícil de mi vida. Me mudaría. Empaqué mis cosas con las manos temblorosas, con el corazón pesado, y dejé atrás el apartamento que había significado mi independencia y mi nueva vida. Mientras bajaba por las escaleras por última vez, sentí una mezcla de tristeza y alivio. Sabía que, aunque ya no viviera allí, la historia del hombre y de la tragedia seguía presente en ese lugar, esperando a quien se atreviera a ocuparlo. Nunca olvidaré la sensación de ese encuentro. Providencia, con sus calles tranquilas y su aire limpio, me había recibido como una promesa de libertad, pero también me había mostrado que algunas historias no se pueden ignorar y que ciertos recuerdos
permanecen más allá de la vida. Nunca he sido una persona supersticiosa. Me llamo Agustín. Crecí en el barrio del centro de Guadalajara, rodeado de calles concurridas, tiendas antiguas y el ruido constante de autos y vendedores ambulantes. Mi padre, Evandro, siempre decía que era mejor trabajar con las manos y no perder tiempo con fantasmas o historias viejas. Yo, en cambio, siempre tuve fascinación por lo que estaba ahí, a la vista de todos, pero olvidado por el tiempo. La fotografía urbana era mi refugio, mi manera de ver el mundo de una forma que casi nadie percibía. El día que decidí visitar el hotel de la Avenida Revolución, tenía 19 años y pocas certezas sobre el futuro, aparte del sueño de ser fotógrafo profesional. Trabajando en el taller de mi padre durante la semana, aprovechaba mis días libres para explorar lugares abandonados. Siempre buscaba edificios que tuvieran historia, con paredes gastadas, detalles olvidados y sombras que parecían bailar con la luz del sol. El hotel siempre me llamó la atención. La fachada antigua todavía conservaba cierto encanto, a pesar de las ventanas rotas, las puertas chirriantes y los carteles de expropiación amarillentos por el tiempo. Recuerdo haber escuchado algunas historias sobre ese edificio. Decían que había muertes allí, sucesos que nunca se cerraron por completo. Espíritus, según contaban, podían permanecer en lugares donde la vida terminaba de forma violenta o incompleta. Por un momento, la idea me inquietó. Pero la curiosidad siempre hablaba más fuerte. Necesitaba verlo con mis propios ojos. Necesitaba sentirlo y fotografiarlo. Llegar hasta allí no fue fácil. Las puertas principales llevaban años cerradas, oxidadas, algunas cubiertas con cadenas y candados que crujían con cualquier movimiento. Terminé encontrando una ventana lateral que parecía ceder bajo mi peso. Al entrar, el olor a moho y polvo me golpeó como una pared invisible. El frío era extraño para la época del año, como si el edificio absorbiera la energía a su alrededor. Dentro, los pasillos eran largos y estrechos, cubiertos de polvo y restos de mobiliario antiguo. Algunas puertas estaban caídas, otras chirriaban con el más mínimo toque, y el piso crujía con cada paso que daba. Mientras fotografiaba, cada clic de la cámara parecía resonar por las paredes, llenando el silencio con un sonido casi incómodo. El lugar me atraía, pero había algo en él que me mantenía alerta, algo que no lograba identificar. Pasé horas explorando el vestíbulo, los pasillos y las escaleras. Cada detalle parecía contar una historia, cartas antiguas esparcidas por el suelo, periódicos amarillentos que databan de décadas atrás, carteles de eventos que nadie recordaría ya. A veces sentía la sensación de estar siendo observado. Miraba por encima del hombro, giraba rápidamente, pero nunca había nadie. Solo éramos el edificio y yo. Aún así, la incomodidad permanecía insistente, como si el mismo aire supiera que yo estaba allí. Al final de la tarde, me di cuenta de que el tiempo había pasado más rápido de lo que imaginaba. El sol ya se escondía detrás de los edificios vecinos, proyectando sombras largas y deformadas por los pasillos del hotel. Supe que era hora de irme. No había racionalidad suficiente para explicar esa sensación de urgencia, pero algo dentro de mí decía que no debía permanecer allí después del anochecer. Salí por el mismo camino por el que entré, sintiendo el frío recorrer mi espalda y llevando conmigo el recuerdo vivo de aquel silencio pesado. Aún así, cada paso fuera del hotel no disminuía la extraña atracción que sentía por ese lugar. Mi mente ya comenzaba a planear el próximo día, cuándo volvería, qué ángulos podría capturar y cómo cada sombra podría transformarse en una fotografía única. No sabía que en ese momento el hotel ya había empezado a dejar su marca en mí, mucho más allá de cualquier imagen que mi cámara pudiera capturar. Decidí volver al hotel un sábado por la tarde, con la intención de aprovechar cada hora de luz para explorar más a fondo. Caminé por las calles del centro, observando las fachadas de los edificios y sintiendo un extraño nerviosismo en el estómago,
esa mezcla de emoción y miedo que siempre me acompañaba cuando me acercaba a lugares abandonados. Al llegar, la fachada me pareció aún más silenciosa y opresiva que la primera vez. Las sombras se alargaban y se deformaban, como si el edificio mismo estuviera respirando. Entré por la misma ventana lateral que había usado antes. Desde el primer paso, sentí algo distinto. Un aire pesado que parecía adherirse a mi piel, y un silencio tan absoluto que cada clic de mi cámara retumbaba en los corredores vacíos. Me concentré en fotografiar los pasillos, las escaleras y los vestíbulos, buscando capturar texturas y detalles olvidados. Pero algo no me dejaba tranquilo. Cada tanto, creía percibir un movimiento detrás de mí, un instante de sombra que no correspondía con ningún objeto, y giraba rápidamente, solo para encontrarme con el vacío. Mientras exploraba, el edificio parecía jugar conmigo. Una puerta se movía lentamente, como empujada por un aire invisible. Pasillos que antes parecían vacíos, ahora me daban la sensación de estar llenos de miradas. Era imposible identificar la fuente. No había nadie, pero la sensación de ser observado era constante. Intentaba concentrarme en mi trabajo, en mi portafolio, pero cada sonido, cada sombra, hacía que mi corazón se acelerara y mi respiración se hiciera más corta. Decidí que era suficiente cuando el sol comenzó a esconderse del todo. La urgencia de salir del lugar se volvió tangible, casi física. Sentía que algo me estaba empujando a salir, no con violencia, sino con insistencia silenciosa. Logré salir por la ventana por la que entré, sintiendo un frío recorrer mi espalda mientras me alejaba. Cada paso fuera del hotel no disminuía la extraña sensación de incomodidad, como si algo del edificio hubiera decidido seguirme hasta mi casa. Al llegar, no pude esperar para revelar las fotos. Lo que encontré me dejó helado. Entre las imágenes capturadas, había rostros que no recordaba haber visto. Algunos flotaban en los pasillos, otros me miraban directamente desde las sombras. Intenté racionalizarlo. Pensé que era un error de la cámara, un reflejo de la luz o un fallo del negativo. Pero cada prueba, cada intento de replicar las condiciones, no explicó nada. Decidí enviar algunas de las fotos a Eduardo, un amigo fotógrafo que conocía por internet, buscando su opinión profesional. Me dijo que eran extrañas, inquietantes, pero que no había señales de manipulación. Esa confirmación, en lugar de calmarme, hizo que el hotel y sus sombras se volvieran aún más reales en mi mente. Cada vez que cerraba los ojos, podía sentir de nuevo la presencia detrás de mí, como un peso invisible que me obligaba a estar alerta, sin dejarme olvidar que algo en ese lugar no estaba en paz. Esa noche, al intentar dormir, la sensación persistió. El silencio de mi cuarto parecía demasiado pesado, y el recuerdo de los rostros en las fotos me perseguía. Por primera vez, comprendí que el hotel había dejado algo en mí, un recuerdo que no podía ignorar, algo que ya no podía encapsularse en simples fotografías. Los días siguientes a mi visita al hotel se convirtieron en un tormento silencioso. Cada vez que miraba las fotografías en mi cuarto, sentía la misma presión en la espalda que me acompañaba entre los pasillos del edificio. No había nadie allí, pero la sensación de ser observado se hacía más intensa con cada revisión de las imágenes. Las sombras de los rostros capturados parecían moverse ligeramente cuando yo parpadeaba, como si esperaran a que bajara la guardia. No conté nada a mi padre. Evandro había mencionado alguna vez, sin entrar en detalles, que los lugares abandonados podían ser peligrosos y que ciertas curiosidades terminaban en problemas. Esa advertencia, aunque vaga, me recordaba constantemente que debía tener cuidado, pero al mismo tiempo sentía que algo dentro de mí me empujaba a volver, a entender lo que estaba ocurriendo. La curiosidad ya no era suficiente, era una necesidad casi física. Una noche, después de revisar las fotos una y otra vez, tuve un sueño tan vívido que me hizo despertar sudando y con el corazón acelerado. Me encontraba en los corredores del hotel, pero esta vez no estaba solo. Vi personas siendo torturadas y asesinadas, con expresiones de terror y desesperación.
Entre ellas, reconocí uno de los rostros que había aparecido en mis fotos. Era imposible distinguir si era un recuerdo o una manifestación del sueño, pero la sensación de realismo me paralizó. Cada grito que escuchaba parecía resonar dentro de mi pecho, y cada sombra se extendía sobre mí como un manto pesado. Al despertar, la habitación de mi casa se sentía demasiado silenciosa, demasiado segura, y sin embargo, no pude librarme de la sensación de que algo del hotel seguía ahí, observándome. Durante los días siguientes, mi mente no encontraba descanso. Caminaba por la ciudad y veía sombras en los callejones, formas que se confundían con los transeúntes, y cada vez que pasaba frente al hotel, una mezcla de fascinación y miedo me paralizaba. No podía dejar de pensar en los rostros que aparecían en las fotos, ni en la extraña energía que sentí durante mi última visita. La obsesión crecía de manera silenciosa, alimentada por la memoria de lo que había visto y por la certeza de que había algo allí que no debía ignorar. Empecé a planear mi regreso al hotel, convencido de que necesitaba enfrentarlo, de que debía encontrar una explicación para todo lo que había sentido y visto. Cada noche, mientras revisaba las fotos, la sensación de alguien detrás de mí se hacía más tangible, como si el edificio mismo me llamara a volver. No era miedo simple, era una mezcla de fascinación, ansiedad y una urgencia que no podía controlar. Sabía que, si volvía, sería diferente. Ya no se trataba solo de fotografía, era algo personal, una especie de vínculo silencioso con el lugar que no podía romperse. Algo dentro de mí me decía que no estaba preparado para lo que encontraría, pero, al mismo tiempo, no podía resistirme. La obsesión se había apoderado de mí, y el hotel, de alguna manera, ya formaba parte de mi vida. Volví al hotel el sábado siguiente, decidido a recorrer cada rincón que aún no había explorado. La sensación de presión en la espalda que me había seguido a casa días atrás volvió a aparecer tan pronto crucé la entrada lateral. Esta vez estaba más consciente, más alerta, pero también más fascinado. Cada corredor parecía susurrarme secretos que no podía comprender. Cada sombra se movía de forma sutil, como si respirara conmigo. Caminé durante más de una hora, fotografiando los pasillos, los vestíbulos y las escaleras. Cada foto parecía captar algo que mis ojos no podían percibir. Una mancha de sombra que se desplazaba, un resplandor inexplicable, una sensación de presencia que no podía ignorar. A pesar del miedo, sentía que debía continuar, que cada imagen me acercaba a entender lo que el hotel quería mostrarme. Fue entonces cuando descubrí el cuarto que nunca había podido abrir. La puerta estaba cerrada, vieja y desgastada, pero al levantar el tapete, encontré una llave oxidada que encajaba perfectamente en la cerradura. Un escalofrío recorrió mi columna al girarla. Al abrir la puerta, el aire dentro del cuarto me golpeó, cargado con un olor a moho y polvo antiguo, pero también con una sensación extraña, como si el tiempo allí se hubiera detenido. El cuarto parecía congelado en el pasado. Muebles antiguos cubiertos por sábanas amarillentas, cortinas rasgadas y restos de objetos personales de alguien que había desaparecido hacía décadas. Cada detalle era digno de fotografiar, y mi cámara parecía capturar algo más que la simple imagen. Captaba la esencia de lo que había permanecido atrapado allí. Mientras tomaba las fotos, sentía la mirada invisible de algo que no quería que me fuera. La tensión crecía con cada clic, cada sombra parecía acercarse más a mí, y aún así continuaba. Finalmente, levanté la cámara para tomar la última foto. En cuanto tomé la foto, una sensación de pavor inexplicable se apoderó de mi cuerpo. Comencé a temblar, y sin pensar, agarré mis cosas y me fui. Quería tomar más fotos, pero algo me lo impidió. No sé cómo explicarlo, solo sé que lo único que pude hacer fue irme sin mirar atrás. Al revelar el negativo en casa, mi corazón se detuvo. Delante de mí, decenas de figuras translúcidas llenaban la habitación. Algunas más definidas, otras apenas visibles, muchas flotando sin pies, suspendidas en el aire como si el suelo no existiera para ellas. Sentí una mano helada posarse sobre mi hombro.
Me giré lentamente y no había nadie. El frío se extendió por mi espalda, pero no grité. Simplemente comprendí que no debía desafiar aquello más. Con manos temblorosas, recogí todas las fotos y, sin mirar atrás, las puse a arder. El olor a papel quemado mezclado con el de la tinta y el polvo me acompañó mientras las llamas consumían cada imagen, cada recuerdo tangible del hotel. Juré para mí mismo que nunca volvería allí. El silencio volvió a mi cuarto, pero la sensación persistente, esa presencia silenciosa, todavía me recuerda que algunos lugares nunca liberan completamente lo que guardan. Aquel hotel dejó su marca en mí, no en fotografías ni en recuerdos concretos, sino en la certeza de que hay lugares donde la curiosidad puede ser peligrosa y donde lo que queda atrapado trasciende el tiempo y la razón. Por más que intente olvidarlo, sé que nunca podré borrar la sensación de que, en algún rincón oscuro de la Avenida Revolución, todavía hay ojos que me observan. ¿Cómo estás? Siendo sincero, incluso antes de que todo esto sucediera, mi vida ya estaba en una mala fase. Mi relación de 8 años terminó y por eso necesité mudarme solo. Trabajaba todo el día y volvía sin ganas de hablar con nadie. Elegí un apartamento sencillo, recientemente desocupado, en Guadalajara. No pregunté mucho sobre el antiguo inquilino, solo quería un lugar barato. En la primera semana, todo pareció normal, incluso cómodo. Cenaba tarde, me bañaba e iba a dormir casi a la misma hora. Crear una rutina era lo único que me mantenía en pie. Siempre fui algo organizado, me gustan las cosas en su lugar. Tal vez por eso noté tan rápido cuando algo salió de lo normal. En la tercera noche, escuché un ruido viniendo de la cocina después de acostarme. Parecía un cajón siendo cerrado con cuidado. Me levanté pensando que había dejado algo abierto. No encontré nada fuera de lugar en aquel momento. Se lo atribuí al edificio antiguo o a algún vecino distraído. Volví a la cama intentando ignorarlo. Minutos después, escuché el sonido de una silla raspando el suelo. El ruido era bajo, pero muy específico. Sonaba exactamente como mi silla de la mesa. Respiré hondo e intenté dormir de todos modos. Al día siguiente, me desperté tarde y fui directo al baño. Cuando llegué a la cocina, la silla estaba hacia afuera. Estaba seguro de haberla dejado pegada a la mesa. Pensé que tal vez estaba más cansado de lo que imaginaba. Tomé el café, comí de pie y salí apresurado. Pasé todo el día con eso dándome vueltas en la cabeza. Por la noche, intenté prestar más atención a todo. Anoté mentalmente dónde dejaba cada cosa. Cajones cerrados, silla en su lugar, fregadero seco. Fui a dormir con la extraña sensación de estar siendo observado. El primer sonido vino incluso antes de que me quedara dormido. Un clic metálico, como el de la llave de la ducha. Después, agua corriendo por pocos segundos. Me levanté de un salto y fui a revisar. El baño estaba seco, sin señal de uso. Volví al cuarto con el corazón acelerado. Minutos después, escuché pasos leves en el pasillo. No eran pesados ni rápidos. Parecían seguir el camino que yo hago todas las noches. Aquello me dejó helado, pero aún intenté racionalizar. En los días siguientes, los sonidos pasaron a repetirse, siempre en el mismo horario en que yo solía hacer las cosas. Primero el cajón de los cubiertos, después la silla, a veces el agua del fregadero, todo igual, solo que algunos minutos antes. Era como si alguien ensayara mi rutina. Probé cambiar mis horarios. Me quedé despierto hasta más tarde a propósito. Aún así, los sonidos venían antes de que yo me moviera. Una mañana, me desperté con la taza fuera del armario. Estaba sobre la mesa, exactamente donde suelo apoyarla. No había marca de agua ni de café. Solo estaba allí, limpia, esperando. Sentí un apretón en el estómago difícil de explicar. Empecé a tomar fotos antes de dormir. Quería probarme a mí mismo que no estaba loco. Cada noche dejaba todo marcado, y cada mañana algo cambiaba sutilmente. Nada dramático, solo lo suficiente para incomodarme. Le conté esto a un amigo, riendo,
como si fuera una tontería. Él dijo que los edificios antiguos tienen esos ruidos. Intenté aceptar esa explicación, pero el ruido no mueve objetos. Una noche, dejé la puerta del cuarto entreabierta. Escuché la silla arrastrarse y después, silencio. Cuando abrí la puerta, estaba nuevamente hacia afuera. La posición era idéntica a cuando yo me sentaba. Sentí un sudor frío correr por mi espalda. Cerré la puerta despacio y no dormí más. Comencé a sentir ansiedad antes de llegar a casa. El apartamento parecía más pequeño cada día. El aire se ponía pesado por la noche. Comencé a dormir con la luz encendida. Aún así, los sonidos continuaban. Siempre antes de que yo me levantara, como si algo supiera lo que yo haría a continuación. Comencé a saltarme etapas de mi rutina. No funcionaba. El sonido venía de la misma manera. Era como si el error fuera que yo estuviera allí. Una madrugada, me desperté con el ruido del cajón muy cerca. No me levanté de inmediato. Me quedé quieto, conteniendo la respiración. Escuché la silla moverse justo después. Luego pasos yendo en dirección al cuarto. Se detuvieron al otro lado de la puerta. No hubo golpe, ni intento de abrir. Solo la presencia, inmóvil. Sentí ganas de llorar, pero no pude. Después de algunos minutos, los sonidos cesaron. A la mañana siguiente, encontré mis zapatos alineados. Yo siempre los dejo tirados cerca de la puerta. Estaban paralelos, listos para su uso. Aquello me dio una extraña sensación de cuidado, como si alguien estuviera facilitando mi salida. Ese día, decidí buscar otro lugar para vivir. Pero algo en mí dudaba. Parecía mal irse sin entender. Hasta hoy, no sé qué anticipaba mis hábitos. Solo sé que nunca más volví a estar solo de esa manera. Incluso decidido a irme, continué viviendo allí por algunos días más. El contrato tenía multa y yo necesitaba organizar el dinero. Intenté reducir mi presencia en el apartamento. Llegaba tarde y salía temprano. Aún así, las señales continuaban. Objetos simples cambiaban de lugar durante la madrugada. Nada desaparecía, nada se rompía. Era siempre una anticipación discreta, como si alguien conociera mis próximos pasos. Eso me quitaba la sensación de control. Comencé a prestar atención a los horarios con más cuidado. Anoté en el celular cuándo ocurrían los sonidos. Percibí un patrón extraño. Venían siempre 5 o 6 minutos antes de que yo actuara. Nunca al mismo tiempo, nunca después. Si yo pensaba en levantarme, el ruido ya había ocurrido. Eso me dejaba confundido y cansado. Comencé a dudar de mis propios impulsos. A veces desistía de hacer algo solo para probar. El silencio venía justo después, como una corrección. Una noche decidí cambiar todo a propósito. Me acosté sin cenar y sin bañarme. Me quedé inmóvil, mirando al techo. Aún así, escuché el agua del fregadero abrirse. Después, el cajón de los cubiertos. Era como si la rutina estuviera sucediendo sin mí. Me levanté con rabia y fui hasta la cocina. Nada fuera de lugar, solo la taza en la mesa. Sentí un nudo en la garganta difícil de tragar. Volví al cuarto temblando. Comencé a soñar con el apartamento. En los sueños me despertaba y hacía las cosas de siempre. Pero había alguien caminando justo delante. Yo nunca veía el rostro, solo la espalda, usando ropa parecida a la mía. Me despertaba sudado, con el corazón disparado. Al levantarme, encontraba objetos ya posicionados. Era como si el sueño continuara despierto. Comencé a evitar los espejos. No me gustaba la sensación de enfrentarme allí. En una tarde libre, intenté hablar con el portero. Pregunté sobre el antiguo inquilino de forma casual. Dijo que el apartamento había estado vacío meses. Comentó algo sobre un hombre solitario. Nada del otro mundo, según él. No hubo muerte, ni confusión registrada. Eso me dejó aún más inquieto. Prefería una explicación mala a ninguna. Volví a casa con la cabeza pesada. Aquella noche casi no pude respirar bien. Los sonidos comenzaron a estar más cerca del cuarto. Antes se quedaban en la cocina y en el baño. Ahora venían del pasillo. Pasos suaves, como quien conoce bien el espacio. Se detenían siempre antes de la puerta. Nunca intentaban entrar.
Era como si respetaran un límite. Eso me asustaba más que una invasión. Parecía haber reglas, intención. Me sentía observado, pero no amenazado. Cierta mañana, me desperté con la alarma ya apagada. El celular estaba en la mesa de noche, boca arriba. Recordaba haberlo dejado conectado, lejos de la cama. La hora era exactamente la que yo solía despertarme. Me quedé sentado, intentando entender. No sentí pánico en aquel momento. Sentí algo más extraño, una sensación de sustitución, como si alguien estuviera asumiendo partes de mi vida. Me levanté con dificultad, sintiendo las piernas débiles. Pasé el día fuera, caminando sin rumbo por Guadalajara. Evité volver temprano. Cuando llegué, el apartamento estaba demasiado silencioso. Ningún sonido, ninguna señal. Preparé algo para comer y me senté sin hambre. La silla ya estaba hacia afuera. Respiré hondo y comí de todos modos. No escuché nada aquella noche. Dormir en el silencio absoluto fue peor. Me desperté varias veces, esperando escuchar algo. Al día siguiente, encontré la puerta sin llave. Estaba seguro de haberla cerrado al salir. No faltaba nada. Nada parecía movido. Solo la sensación de que alguien había salido después de mí. Miré el pasillo del edificio, vacío. Bajé las escaleras con el corazón acelerado. Decidí que no pasaría ni una noche más allí. Comencé a guardar mis cosas a toda prisa. Cada objeto parecía más pesado de lo normal. La última noche, dormí en el suelo del cuarto. Quería escuchar cualquier movimiento con claridad. Cerca de la madrugada, escuché pasos. Vinieron por el pasillo, se detuvieron en la puerta. No hubo ruido de picaporte, solo la presencia, más cerca que nunca. Del otro lado, escuché mi propia respiración, al mismo ritmo que la mía. Me quedé inmóvil, contando los segundos. Cuando amaneció, el sonido simplemente cesó. Me levanté cuando la luz entró por la ventana. Mi cuerpo estaba rígido, como si no hubiera dormido. La puerta del cuarto estaba abierta, algo que no recordaba haber hecho. Caminé despacio hasta la cocina. Todo estaba demasiado organizado. La taza en la mesa, la silla hacia afuera, el fregadero seco. Era la escena que solía encontrar todos los días. Solo que esa vez me dio náuseas. Parecía una puesta en escena de mi propia vida. Tomé la mochila y salí sin mirar atrás. Me quedé algunos días en casa de un primo. Intenté no hablar mucho sobre lo que pasó. Decía que necesitaba un tiempo después de la separación. Incluso lejos, seguía despertándome a la misma hora. Mi cuerpo parecía condicionado. A veces juraba escuchar el cajón cerrándose, pero cuando me daba cuenta, era solo el silencio. Pensé que el efecto pasaría, que era solo estrés acumulado. Quería creer eso. Volví al apartamento solo para buscar el resto de las cosas. Fui por la tarde, para evitar pasar la noche. El lugar estaba exactamente como lo dejé. Ninguna señal de desorden o abandono. Comencé a empacar todo rápidamente. Evité crear una rutina allí dentro. Aún así, sentí el tiempo extraño, como si cada movimiento mío estuviera siendo observado. No escuché ningún sonido, lo que me dejó aún más tenso. Salí antes de la puesta del sol. Firmé la rescisión algunos días después. El agente me preguntó si hubo algún problema. Dije que no, que era algo personal. No tuve valor para explicarlo. Él comentó que el apartamento ya le había interesado a otra persona. Aquello me dio un escalofrío inmediato. Pregunté cuándo entraría el nuevo inquilino. Dijo que en pocos días. Deseé que nada de aquello se repitiera, pero no tuve la certeza de si dependía de eso. Hoy vivo en otro lugar, también en Guadalajara. El edificio es más nuevo, todo parece normal. Aún así, mantengo hábitos extraños. Siempre reviso 2 veces dónde dejo las cosas. Evito rutinas muy rígidas. A veces cambio el horario solo por cambiar. No sé si eso ayuda, pero me calma. Casi nunca duermo la noche entera. Siempre me despierto algunos minutos antes del despertador, como si alguien todavía estuviera adelantado. No escuché más sonidos desde que salí de aquel apartamento. Ningún cajón, ninguna silla, pero la sensación no se fue por completo.
Es como si algo hubiera aprendido de mí, aprendido mis horarios, mis gestos, y se hubiera llevado eso consigo. A veces, al despertar, encuentro el celular boca arriba, incluso estando seguro de haberlo dejado diferente. Esto sucede raramente, pero sucede, y siempre me deja inquieto. Intenté racionalizar todo con el tiempo. Leí sobre estrés, duelo, rupturas largas. Algunas explicaciones incluso tienen sentido, otras no encajan, no explican la precisión de las cosas, ni la sensación de anticipación. Nunca me sentí amenazado directamente. Era algo más sutil, como si estuviera siendo ensayado o sustituido poco a poco. Evito hablar de esto con otras personas. Cuando lo cuento, lo simplifico mucho. Digo que era solo un apartamento ruidoso. La gente se ríe y el asunto muere ahí. Tal vez sea mejor así. No todo necesita testigos. A veces pienso en el nuevo inquilino, si habrá percibido algo parecido, si también encontró objetos en el lugar correcto, antes incluso de necesitarlos. Por la noche, cuando hago algo fuera de lo habitual, me mantengo atento. Espero algún sonido que nunca viene. El silencio es casi ofensivo. Me recuerda que aquello quedó atrás, o que aprendió todo lo que necesitaba. No sé cuál de las dos opciones es peor. He pensado en volver solo para confirmar, pero nunca tuve el valor. Algunas puertas es mejor dejarlas cerradas, incluso cuando parecen inofensivas. Escribo esto ahora más como una advertencia que como un desahogo. No sé si fue algo sobrenatural o psicológico, solo sé que fue real para mí. Cada sonido, cada objeto fuera de lugar, nada parecía agresivo, pero todo parecía consciente. Si un día sientes que tu rutina sucede antes que tú, presta atención. Tal vez no sea solo coincidencia. Tal vez alguien esté aprendiendo tus pasos. Después de escribir todo esto, me quedé un tiempo mirando la pantalla. Pensé si valía la pena registrar algo tan difícil de explicar. Tal vez solo estaba intentando organizar mi cabeza, pero algunas cosas no se organizan, solo se quedan guardadas, esperando. Todavía evito crear hábitos muy estrictos. Cambio el orden de las cosas sin motivo. Me cepillo los dientes antes de bañarme, después cambio de idea. Hago eso más por mí que por necesidad. Es una forma de recordar que aún elijo. A veces, cuando estoy muy cansado, casi vuelvo al automático. Me siento en la cama a la misma hora, pienso en levantarme para beber agua, y me congelo por algunos segundos. Espero escuchar algo que no viene. El silencio me pone en alerta. Mi cuerpo reacciona antes que mi cabeza. El corazón se acelera sin razón aparente. Después pasa, como una ola corta, y sigo fingiendo que es normal. Nunca más encontré a nadie relacionado con aquel apartamento. No busqué noticias, ni volví al edificio. Tal vez el lugar esté lleno de gente ahora. Tal vez esté vacío otra vez. Me gusta pensar que terminó conmigo, pero no puedo afirmar eso. Algunas experiencias no terminan de verdad, simplemente dejan de suceder y pasan a existir como posibilidad. Eso, por sí solo, ya nos cambia. Si alguien me preguntara hoy qué pasó, dudaría. No diría que vi algo, no diría que escuché voces. Fueron solo sonidos comunes, gestos simples, anticipados, cosas demasiado pequeñas para llamar a la policía, demasiado grandes para ignorar. Tal vez fue solo mi mente, o tal vez no era solo mi vida allí. Nunca lo sabré con certeza. Solo sé que desde entonces nunca más me siento completamente adelantado. Siempre tengo la impresión de estar llegando después del sonido, después del gesto, como si algo hubiera pasado antes que yo, y aprendido lo suficiente para no necesitar volver. Escribo esto porque todavía me incomoda, no como un miedo constante, sino como un recuerdo persistente de que la rutina también puede ser observada y que no siempre estamos solos en ella. Hola a todos. Nunca fui de escribir cosas así, pero esto se quedó atrapado en mi cabeza. Trabajo como vendedor viajero hace años, recorriendo ciudades pequeñas y medianas. En esa época, estaba pasando unos días en Guadalajara por trabajo.
para ahorrar. Siempre me quedo en moteles sencillos, nada de lujo. Este en específico estaba al borde de la carretera, fácil de entrar y salir. La habitación era básica: cama, TV vieja y un baño apretado. Nada allí llamaba la atención, y tal vez por eso elegí volver. La primera noche fue completamente normal, como tantas otras. Dormí mal por el ruido de la carretera y solo eso. A la mañana siguiente, desperté temprano para salir a la ruta nuevamente. Noté que la basura del baño había desaparecido cuando fui a lavarme los dientes. Me pareció extraño, pero pensé que tal vez me había equivocado. La toalla que había dejado tirada en la silla estaba doblada. Me quedé un poco confundido, porque recordaba bien cómo la había dejado. Miré hacia la puerta y el aviso de no molestar todavía estaba allí. Nadie había llamado, de eso estaba absolutamente seguro. Lo descarté, atribuyendo todo al cansancio acumulado. Tomé mis cosas y salí sin comentar nada en la recepción. En ese momento, no parecía importante. Algunas semanas después, necesité volver a Guadalajara. Por hábito y precio, terminé eligiendo el mismo motel. El recepcionista ni parecía recordarme, lo cual era normal. Entré en la habitación y me di cuenta de que era la misma de antes. Puse mi maleta en el suelo. Dejé la billetera en la mesa. Me bañé, cené algo rápido y me fui a dormir. Durante la noche, desperté algunas veces sin saber por qué. No escuché ruidos, ni sentí nada fuera de lo común. Aún así, el sueño fue ligero e inquieto. Desperté con esa sensación mala en el pecho. Por la mañana, la escena se repitió de forma aún más clara. Mis zapatos estaban alineados cerca de la pared. Estaba seguro de que los había dejado tirados cerca de la cama. La colcha estaba estirada, como si alguien la hubiera arreglado. La basura nuevamente estaba vacía, sin los papeles de la noche anterior. Fui hasta la recepción a preguntar sobre la limpieza. La mujer afirmó que nadie había entrado en la habitación. Dijo que solo lo harían después del check-out. Volví al cuarto con un nudo en el estómago. Algo allí no estaba bien. Pasé el día entero intentando hallar una explicación lógica. Tal vez fuera sonámbulo, pensé, aunque nunca lo había sido. Por la noche, dejé algunas cosas a propósito fuera de lugar. Una botella vacía en el suelo, la billetera abierta en la mesa. Antes de dormir, miré todo con atención. Quería estar seguro de lo que había dejado allí. Tardé en conciliar el sueño, ansioso y desconfiado. Desperté varias veces, siempre con la impresión de no estar solo. Pero nunca vi ni oí nada concreto. Solo aquel silencio pesado en la habitación. Cuando amaneció, se me heló el estómago por completo. La botella había desaparecido totalmente. La billetera estaba cerrada y alineada con el borde de la mesa. Hasta mis tarjetas estaban organizadas, una sobre otra. Sentí un miedo seco, difícil de explicar. No era pánico, era algo más contenido y constante. Bajé al desayuno intentando actuar con normalidad. Pregunté de nuevo sobre la limpieza. Ya esperando la respuesta, dijeron que nadie había entrado. De nuevo, volví decidido a irme lo antes posible. En el checkout, entregué la tarjeta de la habitación en el mostrador. El recepcionista revisó y me dio el recibo sin comentar nada. Entré en el auto todavía medio aturdido por todo aquello. Conduje algunos kilómetros antes de parar en una gasolinera. Fui a pagar el combustible y saqué la billetera. Fue ahí cuando sentí algo duro en el bolsillo interno. Pensé que era algún papel olvidado. Cuando lo saqué, mi corazón se disparó al instante. Era la tarjeta llave del motel, la misma que había devuelto minutos antes. Volví corriendo al auto y miré la tarjeta con atención. El número de la habitación estaba escrito atrás, no había duda. Intenté arrancar el auto, pero mis manos temblaban. Me quedé algunos minutos parado, solo respirando profundo. Pensé en volver al motel para cuestionar aquello, pero algo en mí decía que no lo hiciera. Guardé la tarjeta de nuevo en la billetera, sin saber por qué. Seguí viaje intentando fingir que nada había pasado, pero la sensación de estar siendo observado continuaba, incluso lejos de allí. Algunos días después, ya en otra ciudad, decidí probar la tarjeta. Pasé por un motel cualquiera, solo por curiosidad.
Claro que no funcionó en ningún lugar. Aún así, no la tiré. Se quedó en mi billetera por semanas. A veces olvidaba que estaba allí. Otras veces parecía pesar más de lo que debía. Comencé a tener sueños extraños con aquella habitación. Siempre despertaba antes de ver cualquier cosa, y siempre con la misma incomodidad. Nunca más volví a aquel motel en Guadalajara. Cambié de rutas, de hábitos, de lugares para dormir. La tarjeta todavía está guardada en casa, en un cajón. He pensado en desecharla varias veces, pero algo siempre me detiene, y no sé explicarlo. Tal vez sea solo miedo, tal vez sea curiosidad. Solo sé que, a veces, miro la billetera y tengo la extraña impresión de que volvió allí sola, como si nunca hubiera salido de mí, y eso es lo que más me asusta. Después de eso, intenté seguir con mi vida normalmente. Continué viajando, visitando clientes, durmiendo en otros lugares. Al principio, creí que el tiempo borraría aquella sensación, pero solo se volvió más silenciosa. Nunca se fue. A veces, despertaba en medio de la noche creyendo que alguien había arreglado la habitación. Me levantaba y revisaba todo, aún sabiendo que estaba solo. Era un hábito que nació sin que me diera cuenta. Cualquier cosa fuera de lugar me ponía alerta, como si hubiera aprendido algo que no quería, y ya no se podía desaprender. Algunos meses después, necesité organizar documentos antiguos en casa. Abrí el cajón donde guardaba papeles sin importancia. La tarjeta todavía estaba allí, exactamente donde la había dejado. La tomé en la mano y sentí aquel frío conocido en el estómago. Parecía gastada más de lo que debería estar. Los bordes estaban opacos, como si hubiera sido usada recientemente. Intenté convencerme de que era solo una impresión, pero yo cuidaba bien mis cosas. Nada allí envejecía sin motivo. Puse la tarjeta de vuelta y cerré el cajón. Aquella noche, soñé que estaba de nuevo en la habitación. Todo era igual, sin nada fuera de lugar. Yo intentaba salir, pero la puerta no abría. No había pánico, solo una extraña calma. En el sueño, alguien del otro lado respiraba despacio. No hablaba, no golpeaba, solo esperaba. Desperté sudado, con el corazón acelerado. Tardé en entender dónde estaba. Me levanté para beber agua y vi la billetera en la mesa. Estaba abierta, algo que yo no solía hacer. Comencé a evitar pensar demasiado en eso. Me decía a mí mismo que era solo estrés de la carretera. Las ventas no son fáciles, la cabeza de uno se cansa. Aún así, pasé a revisar la billetera varias veces al día. La tarjeta nunca aparecía fuera de lugar, pero la sensación de que podía aparecer no me dejaba. Era como esperar una llamada que nunca llega, algo pendiente, mal resuelto. A veces casi sentía nostalgia de aquella habitación, y eso me incomodaba más que el miedo. Cierto día, organicé un viaje largo, varios días fuera. Separé ropa, muestras, documentos. Antes de salir, dejé la billetera en el estante de la sala. Quería viajar ligero, sin pensar en nada. En la primera noche fuera, dormí mal de nuevo. Desperté con la impresión de que alguien había hurgado en mis cosas. Me levanté, encendí la luz, todo estaba igual, pero la incomodidad no pasaba. Por la mañana, tomé la billetera para pagar el café. La tarjeta estaba allí otra vez. Estoy absolutamente seguro de que no la había llevado. Recuerdo haber dejado la billetera en casa. Me quedé parado mirando aquello sin reacción. El camarero notó mi estado y preguntó si todo estaba bien. Respondí cualquier cosa y salí. Me senté en el auto intentando entender cómo aquello era posible. No había ninguna explicación lógica. No se podía culpar a la distracción esta vez. Sentí una mezcla de rabia y miedo, como si algo estuviera insistiendo en acompañarme. Pensé en destruir la tarjeta, romperla, cortarla, tirarla en algún lugar distante. Pero siempre que me acercaba a esa idea, algo me frenaba. No era una voz ni un pensamiento claro, era solo la certeza de que no serviría de nada, como si aquello no fuera exactamente un objeto. Pasé días evitando mirar la billetera. Aún así sentía su peso en el bolsillo, como si estuviera más llena de lo que parecía, como si cargara más que papel y plástico. Algunas noches después, desperté con un ruido seco. Parecía algo siendo colocado sobre la mesa.
Me levanté de un salto, con el corazón disparado. No había nadie, ni señales de forcejeo. La mesa estaba limpia, demasiado organizada. La billetera estaba centralizada, alineada. Sabía que no la había dejado así. Me quedé de pie, inmóvil, por varios minutos. No sentí pánico, solo un cansancio profundo, como si aquello fuera parte de mi rutina ahora. A partir de ahí, dejé de luchar contra ello. No hablo de esto con nadie en persona. La gente no lo creería, lo sé, y tal vez ni yo lo creería si no lo hubiera vivido. La tarjeta sigue conmigo, yendo y viniendo cuando quiere. Nunca más intenté usarla en ningún lugar. No sé si todavía funciona ni quiero saberlo. A veces pienso que no abre puertas, solo marca presencia, como alguien que no quiere ser olvidado. Hoy escribo esto porque sentí que necesitaba registrarlo. No para buscar explicación, sino para dejar claro que sucedió. Sigo viajando, sigo trabajando, sigo viviendo, pero siempre con esa sensación de que algo quedó inacabado. Nunca más pasé cerca de aquel motel. Aún así, parece saber dónde estoy. Tal vez solo fui un huésped conveniente. Tal vez fui elegido por azar. Solo sé que, donde sea que duerma, nunca más despierto totalmente solo. Con el tiempo, comencé a notar cambios pequeños en mi día a día. Nada que alguien de afuera notara fácilmente. Cosas como objetos demasiado alineados cuando despertaba. La silla empujada bajo la mesa, incluso sin haberla usado. Zapatos paralelos a la pared, sin motivo. Al principio, yo mismo deshacía aquello, irritado. Después, dejé de tocarlo. Era como corregir algo que no estaba mal. Pasé a aceptar esas pequeñas intervenciones silenciosas. Venían y se iban sin aviso. Nunca vi a nadie, y eso tal vez sea lo peor. No hay rostro, sombra o ruido claro. Solo señales de presencia, siempre discretas, como alguien que entra, se ordena y sale. Ya pensé que podría ser psicológico. Llegué a buscar a un médico. Me hice exámenes, conversé, respondí preguntas. Dijeron que solo estaba estresado. Salí aliviado por algunos días, hasta que la tarjeta reapareció en el bolsillo de otro pantalón. A veces, despierto con la sensación de haber sido observado de cerca, no una mirada pesada, sino atenta, como quien revisa si todo está en orden. Abro los ojos despacio, esperando ver algo. Nunca veo nada. La habitación está siempre tranquila, demasiado organizada. El aire parece detenido por algunos segundos. Después, todo vuelve a la normalidad. Me levanto y sigo el día como si nada hubiera pasado, porque en el fondo, nada visible pasó realmente. Ya pensé en volver a Guadalajara, no al motel, sino a la ciudad, como si eso pudiera cerrar algún ciclo, pero cada vez que lo planeo, algo sale mal. El cliente cancela, el auto se avería, surge un compromiso. Nunca logro pasar ni cerca. Es como si hubiera un límite silencioso, una línea que no debo cruzar. Tal vez no sea miedo, tal vez sea un acuerdo que no recuerdo haber hecho. Lo más extraño es que nunca me sentí amenazado de verdad. No hubo violencia ni sustos claros, solo esa sensación constante de acompañamiento, como si alguien cuidara lo que es mío. A veces eso me calma, otras veces me dan ganas de gritar. No sé qué pasaría si intentara romper con esto, tal vez nada, tal vez todo, y no tengo el valor para descubrirlo. Hay días en que olvido completamente la tarjeta. Trabajo, converso, río, hago planes. En esos días, todo parece más ligero, pero basta abrir la billetera sin pensar. Ella está allí, discreta, intacta, como si nunca hubiera salido. No llama la atención de nadie más que de mí. Es solo otra tarjeta vieja, pero yo sé lo que representa, y eso basta para cambiar mi humor. Ya intenté dejarla fuera conscientemente. La puse sobre la mesa antes de dormir. Cerré la billetera y la guardé lejos. A la mañana siguiente, estaba de vuelta en el bolsillo, la mesa vacía, limpia. No hubo ruido ni movimiento. Fue como si aquello fuera el estado natural de las cosas, como si el error fuera intentar separar. Después de eso, dejé de insistir. Algunas cosas no quieren ser abandonadas. Escribir todo esto me deja cansado.
Recordar cada detalle pesa más de lo que parece. No busco consejo ni respuesta. Solo necesitaba ponerlo en palabras. Si alguien lee y le parece demasiado extraño, está bien. A mí también me lo parecería, pero yo sé lo que viví y sé lo que todavía vivo. No todo misterio necesita explicación. Algunos solo necesitan ser reconocidos. Si alguna vez sentiste que un lugar no terminó contigo, tal vez entiendas mejor de lo que imaginas. A veces no somos nosotros los que partimos primero. A veces algo decide quedarse. En mi caso, no fue la habitación, fue el vínculo silencioso que se creó allí. Un hábito extraño, sin conversación, sin despedida, apenas continuidad, como una puerta que nunca cerró bien. Hoy, antes de dormir, siempre reviso mis cosas, no por miedo, sino por costumbre. Me gusta saber dónde está todo. Aun sabiendo que puede cambiar durante la noche, la billetera se queda cerca de la cama, nunca bajo llave, nunca escondida. Aprendí que la resistencia solo cansa. Sea lo que sea que me acompaña, parece satisfecho mientras yo no luche. Y por ahora, eso es suficiente. No sé cuándo va a terminar esto, si es que termina. Tal vez acabe cuando deje de viajar, o tal vez cuando acepte de una vez que no estoy solo. Ya no pienso en explicaciones sobrenaturales, tampoco pienso en lógica. Solo observo las señales, el silencio organizado, las cosas en su lugar, como si alguien cuidara de lo que yo descuido. Eso no me trae consuelo, pero tampoco me deja escapar. A veces me pregunto si otra persona pasó por esto, si otro huésped se llevó algo parecido. Nunca investigué sobre el motel. Nunca quise saber si todavía existe. Prefiero mantener esto aislado en mí, como una historia que no debe circular. Hay cosas que ganan fuerza cuando se dicen en voz alta. Tal vez por eso esté escribiendo ahora, no para difundirlo, sino para registrar que fue real. Hoy temprano, antes de salir a trabajar, revisé la billetera. Tarjetas, documentos, todo normal. La tarjeta de la habitación estaba allí, como siempre. Pero algo era diferente. El número escrito atrás estaba más borrado, casi ilegible. Por un instante, pensé que eso significaba un fin, como si el vínculo se estuviera debilitando. Guardé la billetera con cuidado, no quise crear expectativas. A lo largo del día, sentí un vacío extraño. Ningún objeto fuera de lugar. Ninguna señal discreta de presencia. Fue casi inquietante, como una habitación demasiado grande, como el silencio después de mucho tiempo de ruido. Por la noche dejé todo desorganizado a propósito, no por desafío, sino para probar si todavía había respuesta. Me fui a dormir sin revisar nada. Cuando desperté, estaba todo ordenado otra vez, cada cosa en su lugar exacto, la billetera alineada en la mesa, cerrada, pesada. No necesité abrirla para saberlo. Algunas historias no terminan, simplemente continúan en silencio, mientras uno sigue fingiendo normalidad. Si esto algún día para, lo sabré. Hasta entonces, sigo siendo huésped. Tengo 37 años y soy auxiliar de limpieza en un hospital que queda en Guadalajara. Trabajo allí hace casi 6 años, siempre en el turno de la noche. Nunca fui de creer en nada extraño, solo hago mi servicio y me voy. La mayor parte del tiempo, el trabajo es repetitivo y hasta medio automático. Pasillo, cuarto, baño, basura, todo igual. Yo uso credencial, marco mi entrada correctamente y sigo una ruta fija. Los horarios quedan registrados en el sistema y en mi tarjeta. Por eso todo lo que pasó después me dejó muy confundida. No fue algo de un solo día, se fue acumulando. Al principio, intenté encontrar explicaciones normales. Todo comenzó con cuartos que yo limpiaba sin recordar haber visto pacientes. No era un olvido común, porque recordaba el desorden. Camas usadas, baño mojado, bandeja de comida vacía. Yo recogía la basura, cambiaba las sábanas y seguía adelante. Cuando preguntaba en enfermería, nadie sabía de internaciones allí. Pensé que era un error de comunicación entre turnos. Eso pasa más aún de noche, solo que empezó a ocurrir casi toda la semana.
siempre en los mismos cuartos del mismo pasillo, y siempre en mi horario. Un detalle extraño era que todo estaba siempre organizado. No había señales de emergencia o prisas. Las bandejas estaban recogidas como si alguien hubiera pasado antes. Aún así, el sistema marcaba aquella limpieza como mía. Mi credencial aparecía registrada en aquel cuarto. Fecha, hora y duración exactas. Cuando vi eso por primera vez, pensé que era un error del sistema. Llamé a la supervisora para mostrarle. Ella dijo que el registro estaba normal y me pidió que no creara problemas. Intenté ignorarlo porque necesitaba el empleo. Continué limpiando los cuartos normalmente, pero empecé a fijarme en pequeños detalles: vasos de agua aún fríos, basura reciente, olor a jabón, cosas que no encajan con un cuarto vacío. Pregunté a los médicos y nadie recordaba pacientes allí. Algunos se reían y decían que estaba cansada. Otros simplemente cambiaban de asunto. Eso me dejaba incómoda, pero yo seguía trabajando. En una noche más tranquila, decidí anotar todo: cuartos, horarios, lo que encontré. Quería probarme a mí misma que no estaba imaginando cosas. Mi cuaderno empezó a llenarse rápido. Las fechas coincidían con mi credencial. Solo los nombres de los pacientes no existían. En el sistema PUTU aquellas camas aparecían como vacantes. Algunos incluso constaban como desactivados. Aún así, alguien los usaba, o parecía usarlos. El pasillo donde esto ocurría era poco concurrido. Se ponía más silencioso después de las 2 de la mañana. Las luces eran más tenues allí. Yo siempre sentía un frío diferente al pasar por ahí. Pensé que era solo cansancio. Nunca vi a nadie entrando o saliendo de aquellos cuartos. Ningún acompañante, ninguna camilla. Aún así, todo cambiaba entre una ronda y otra, como si alguien hubiera estado allí y salido sin ser visto. Empecé a tener dificultad para dormir durante el día. Me quedaba pensando si me estaba equivocando en algo. Llegué a revisar cámaras con un guardia conocido. En los horarios aparecía solo yo entrando, nadie más. Aún así, el cuarto ya estaba usado. El guardia se sintió incómodo. Dijo que tal vez fuera una falla de grabación, pero se podía ver el reloj funcionando. Aquello me dio un apretón en el pecho. Comenté esto en casa, pero nadie lo tomó en serio. Dijeron que en un hospital siempre hay cosas extrañas, que debería cambiar de turno. Pensé en eso, pero no pude. Algo me retenía allí, como si tuviera que seguir pasando por aquel pasillo. Yo lo evitaba, pero siempre entraba en mi ruta, incluso cuando cambiaban el calendario de turnos. Mi nombre aparecía en aquel sector, nunca fallaba. En una madrugada lluviosa, todo se volvió más silencioso de lo normal. Casi no había pacientes despiertos. Los pasos resonaban demasiado. Cuando llegué al pasillo, vi una luz encendida. Era extraño, porque constaba como cerrado. El cuarto estaba oficialmente desactivado hace años. Yo lo sabía porque nadie limpiaba allí. Aún así, la luz estaba encendida y la puerta cerrada, con llave por fuera. Me acerqué pensando que era un error eléctrico. Cuando puse la mano en la puerta, oí un sonido. Era bajo, casi imperceptible. Parecía alguien respirando despacio. Una respiración pesada, rítmica. Miré el número del cuarto para confirmar. Era el mismo de la lista de desactivados. Mi credencial no registraba entrada allí. Aún así, yo estaba parada enfrente, sin poder moverme. Me quedé algunos segundos quieta, intentando decidir qué hacer. La respiración continuaba, lenta, como la de alguien durmiendo. Llamé bajo, preguntando si había alguien allí. Mi voz salió débil, casi quebrada. No hubo respuesta, solo el mismo sonido continuo. Miré a mi alrededor para ver si alguien aparecía en el pasillo. No había nadie, ni enfermero, ni guardia. La sensación era la de estar fuera del horario normal del mundo. Mi corazón latía demasiado fuerte para un lugar tan silencioso. Aún así, no me fui. Toqué la manija con cuidado. No se movió. Estaba realmente cerrada con llave. Eso me puso más nerviosa todavía. Si había alguien allá adentro, ¿por qué cerrar por fuera? Aparté la idea de la cabeza y pensé en llamar a supervisión. Tomé el radio.
pero solo hacía estática. Intenté con el celular, sin señal. En aquel pasillo nunca captaba bien. La respiración se volvió un poco más fuerte, como si supieran que yo estaba allí. Di un paso hacia atrás, intentando pensar con calma. Fue cuando oí la cama rechinar levemente. No era imaginación. Yo conocía aquel sonido. Era el mismo de cuando alguien se voltea de lado. Mis ganas eran de salir corriendo, pero mis piernas no obedecían. Sentí un frío subiendo por los brazos. El aire parecía más pesado en ese tramo. Yo respiraba rápido, intentando no hacer ruido, como si pudiera ser escuchada. Miré mi reloj para ver cuánto tiempo había pasado. No hacían ni 5 minutos desde que llegué allí. Parecía mucho más. Mi credencial pitó de repente. La pantalla se encendió sola. Apareció el número de aquel cuarto y el registro de limpieza iniciado, incluso sin que yo hubiera entrado. El estómago se me revolvió al instante. Aquello no tenía sentido alguno. La respiración se detuvo por algunos segundos. El silencio fue peor que el sonido. Después oí algo parecido a un suspiro profundo, como alguien despertando. Acerqué el oído a la puerta sin pensar. Fue un error. Oí claramente a alguien inspirando y soltando el aire, muy cerca, como si estuviera del otro lado, apoyado. Retrocedí asustada. En ese momento, la luz del cuarto parpadeó. No se apagó, solo osciló. El pasillo continuaba iluminado normalmente. Sentí ganas de llorar, pero me aguanté. No quería hacer ruido. El radio volvió a funcionar de repente. Llamé al guardia por su nombre. Él respondió, preguntando dónde estaba. Cuando dije el pasillo, guardó silencio. Después me dijo que saliera de allí. Le pregunté si podía venir conmigo. Él dijo que aquel cuarto ya no existía, que estaba cerrado hace mucho tiempo. Me dijo que no me metiera con eso. Su tono de voz cambió completamente. Parecía asustado. Eso me dio más miedo todavía. Le pregunté si alguien estaba allá adentro. Él dijo que no, y me pidió que me fuera ahora mismo. Mientras él hablaba, oí algo diferente. Ya no era solo respiración. Parecía un leve arrastrar, como tela en el suelo. Venía de dentro del cuarto. Mi credencial continuaba registrando el tiempo. Minutos pasando. Yo no me movía. El guardia insistía por el radio. Decía que saliera inmediatamente. Pero mis ojos no se despegaban de la puerta. De repente, oí un toque débil, como dedos golpeando por dentro. Una sola vez. Después otra más. Despacio. Mi cuerpo entero se paralizó. Nunca olvidaré aquel sonido. No era fuerte ni agresivo. Era débil, cansado, como una petición. Finalmente logré alejarme. Caminé de espaldas por el pasillo. No le di la espalda a la puerta. La respiración continuaba, ahora más rápida. Cuando llegué a la esquina, la luz se apagó. Todo quedó silencioso de golpe. El radio volvió a la normalidad. El guardia dijo que estaba llegando. Pero yo ya no estaba allí. Solo quería salir de aquel piso. Bajé las escaleras sin mirar atrás. No esperé el elevador. No esperé a nadie. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer el radio. Cuando llegué a la planta baja, el guardia ya estaba allí. Me miró como si me estuviera sintiendo mal. Me preguntó si había entrado en el cuarto. Dije que no, que la puerta estaba cerrada. Respiró aliviado, pero no explicó nada. Solo me mandó a casa. Ni siquiera pidió el reporte esa noche. Al día siguiente, volví a trabajar como si nada hubiera pasado. Pensé que me iban a llamar para conversar, pero nadie comentó nada. Fui directo al sistema a verificar los registros. El cuarto aparecía nuevamente como desactivado. Sin luz, sin limpieza, sin acceso. Mi credencial, sin embargo, mostraba casi 20 minutos allí. El horario exacto de la madrugada. Fui a preguntarle a la supervisora. Ella dijo que aquello ya no estaba ahí. Insistí diciendo que había oído a alguien. Ella me cortó antes de que terminara. Dijo que aquel cuarto estaba cerrado hace años. Que no había cama, ni colchón, ni equipo. Me dijo que dejara de hurgar en cosas antiguas. Su mirada no era de duda, era de quien no quiere oír. Salí de la oficina con la sensación de haber hecho algo malo, como si hubiera traspasado un límite, aún sin saber cuál. Continué trabajando las noches siguientes. Intenté evitar aquel pasillo,
pero siempre volvía a mi ruta, incluso cuando no tenía sentido. Lo más extraño es que los cuartos volvieron a aparecer, siempre limpios, siempre usados, siempre sin pacientes registrados. Mi credencial continuaba marcando todo, como si yo hubiera hecho el servicio, incluso sin recordar haberlo hecho. A veces encontraba el cuarto demasiado arreglado. Cama estirada, basura vacía, olor a limpieza reciente, como si alguien hubiera cuidado el lugar. En otras noches encontraba marcas en la sábana, hundimientos leves, como un cuerpo acostado hace poco tiempo. Nunca vi a nadie salir, nunca oí voces, solo aquella sensación constante de estar atrasada, como si alguien estuviera esperando por mí, aún sin saber quién. Empecé a prestar atención a los horarios, siempre los mismos, siempre entre las 2 y las 3 de la mañana. Era cuando el hospital se ponía más quieto, cuando casi todo el mundo dormía. Mi cuerpo se ponía tenso sin motivo. Sentía dificultad para respirar y una prisa extraña por terminar, como si no fuera bueno quedarse allí mucho tiempo, como si no debiera. Una noche pasé por el pasillo y no entré en ningún cuarto. Aún así, mi credencial registró limpieza completa. 4 cuartos, tiempo exacto, sin fallas. Cuando vi eso, sentí una náusea fuerte. Era como si algo estuviera usando mi nombre, mi horario, mi función. Como si estuviera cumpliendo un trabajo que no recordaba, o que no era solo mío. Le pregunté a un empleado antiguo sobre aquel sector. Se quedó callado por unos segundos. Después dijo que antiguamente se usaba, que mucha gente murió allí. Nada fuera de lo normal para un hospital, pero que cerraron algunos cuartos después de ciertos problemas. No explicó cuáles. Dijo apenas que a nadie le gustaba trabajar allí, y que era mejor no preguntar mucho. Se me puso la piel de gallina. Después de eso, los sonidos volvieron. Respiración baja, casi un susurro, siempre detrás de las puertas cerradas. Nunca cuando alguien más estaba cerca. Yo fingía no oír, fingía que no era conmigo, pero mi cuerpo reaccionaba solo. El corazón se aceleraba, el sudor frío venía, limpiaba rápido y salía, como si estuviera debiendo algo. Hasta el día de hoy, aquel cuarto aparece en mi registro, incluso cuando no paso por él. A veces marca entrada y salida, a veces solo el tiempo corriendo. Nunca más encontré la puerta abierta, nunca más vi la luz encendida, pero a veces, en el silencio, todavía escucho un sonido bajo, constante, como alguien respirando con dificultad y esperando que yo vuelva. Nunca conté esto a nadie fuera del trabajo. Tengo miedo de perder el empleo o de que piensen que enloquecí. Continúo marcando mi entrada normalmente todas las noches. Mi credencial sigue funcionando como siempre, pero a veces registra horarios que juro no haber vivido, minutos enteros que no recuerdo. No son desmayos, es solo ausencia, como si yo no estuviera allí, o como si alguien estuviera en mi lugar, usando mi nombre y mi horario. Evito pasar cerca de aquel pasillo cuando puedo, pero no siempre depende de mí. A veces la escala cambia sola. Mi nombre aparece impreso en aquel sector. Nadie admite haberlo alterado. Cuando cuestiono, dicen que siempre fue así. Empecé a tomar fotos de la escala. Al día siguiente, aparece diferente, como si nunca hubiera cambiado. Eso me deja demasiado cansada. He pensado en renunciar varias veces, pero algo siempre me lo impide. Una cuenta, un retraso, una promesa vacía, o simplemente el miedo de salir y que sea peor, porque, en el fondo, tengo la sensación de que no termina allí, como si aquel cuarto no se quedara solo en el hospital, como si viniera conmigo. A veces despierto por la tarde oyendo una respiración muy cerca de mi oído y tardo algunos segundos en entender dónde estoy. Nunca más intenté abrir aquella puerta, nunca más la toqué, incluso cuando siento el aire diferente pasando por debajo, incluso cuando la luz parece encendida por dentro. Finjo que no veo, finjo que no escucho. Aprendí que ignorar es una forma de sobrevivir. Algunas cosas no quieren ser resueltas, solo quieren continuar, y alguien para mantener todo limpio.
Hoy, cuando paso la credencial al inicio del turno, siempre miro el visor. Espero ver solo mi nombre y mi horario. En la mayoría de las veces es eso lo que aparece. Pero a veces surge un cuarto sin número, sin paciente, sin observación, solo el tiempo corriendo. Cuando eso sucede, respiro profundo. Tomo el carrito de limpieza y sigo trabajando como si fuera solo una noche más.